Iba a hablar del espacio, pero esta semana vi por casualidad parcialmente una película terrible sobre la colonia perdida de Roanoke, que esta película en concreto se llamaba La colonia perdida, el misterio de Roanoke. Y no voy a hablar sobre la película, que iba de fantasmas de vikingos caníbales, pero voy a contar la historia real, que no tiene absolutamente nada que ver, pero también está bastante interesante. Esto pasa a partir de 1583. La reina Isabel concedió permiso a Sir Humphrey Gilbert para colonizar Roanoke. Pero el tipo, mientras colonizaba otras zonas, naufragó y murió. Así que el permiso pasó a manos de uno de sus hermanos. Esto fue toda una serie de catástrofes, una detrás de otra. Lo que pasa es que está prácticamente todo documentado y no hay cabida para los vikingos antropófagos fantasmas. En 1585 partió una flota con 5 barcos llenos de colonos. Lo que pasa es que hay una fuerte tormenta que los separa y uno de ellos, la Tiger, acabó varios meses por su cuenta hasta que consiguió reunirse con la flota. Mientras viajaba para reunirse con las otras naves, chocó contra un banco de arena y perdió la mayoría de las provisiones, aparte de que tuvieron que hacer reparaciones de emergencia y estaba el barco hecho polvo. Mientras tanto, las otras naves que se habían ido a colonizar la isla se entretuvieron en Puerto Rico haciendo de piratas a la vez que comerciaban con los españoles a los que estaban robando también. Al final llegan solamente 107 personas a la isla de Roanoke y construyen un fuerte en la zona norte porque la zona sur estaba llena de diferentes tribus de nativos. Al poco de establecer relaciones con los nativos, se les acusa de haber robado una copa de plata, lo cual probablemente no era cierto, y arrasaron uno de los poblados, lo que causó que los nativos se uniesen y atacasen el fuerte, que de momento consiguió sobrevivir, consiguieron rechazar los ataques, pero es que eran 107 personas lo que había ahí solamente, contando que eran familias. Claro, que no eran militares, ¿no? O sea, no eran... Hombre, eran colonos que eran, pues los maridos estaban preparados para luchar porque para eso iban, pero no eran militares profesionales. O sea, tenían un pequeño destacamento, pero no sé si eran 4 los que tenían, que solamente eran soldados. Mientras tanto, la flota que tenía que abastecerlos y llevar más colonos no acababa de llegar. Y poco después de la primera batalla en la que vencieron los colonos, apareció por la isla Sir Francis Drake, que es un famosísimo corsario que era el azote de la Marina Española. Y paró ahí de vuelta a Inglaterra desde el Caribe y se ofreció a llevar a los colonos. Así que dejaron el fuerte abandonado y se volvieron para Inglaterra. Semanas después llegó la flota con los suministros y encontraron la colonia vacía, así que dejaron otro pequeño destacamento de soldados y se volvieron también para Inglaterra. De momento sigue sin haber misterios ni fantasmas por ninguna parte, solamente que la colonia tenía la peor suerte posible. En 1587 mandan otro grupo con otros 115 colonos y que se tenían que reunir con el destacamento que habían dejado en la isla, pero cuando llegaron solo encontraron un esqueleto y se acojonaron y quisieron volver. Lo que pasa es que el comandante de la flota no se lo permitía porque quería que se fundase la colonia y les dejó ahí. Sí, pero ya empieza el mal rollito. Sí, ya claro, empieza. Claro. Hombre, es que esto soy muy sensible para estas cosas, ya me está dando... Encima estos colonos no sabían el mal rollo previo, así que intentaron establecer relaciones con los nativos, pero se negaron y al día siguiente se cargaron a un colono que estaba por la playa recogiendo cangrejos. El gobernador de la colonia, muy asustado, volvió a Inglaterra para avisar de la situación en la que estaban y que necesitaban más refuerzos rápidamente. Y dejó atrás a su familia, entre ellos su nieta recién nacida, que se llamaba Virginia Dare y que es histórica porque es la primera inglesa nacida en una colonia americana en la historia. Llegaron por los pelos a Inglaterra porque varias tormentas les azotaron durante el viaje y estuvieron a punto de hundirse varias veces. Y cuando llegó y pidió la flota con refuerzos, resulta que estaba viniendo a Inglaterra la Armada Invencible. Y así que Inglaterra movilizó a todas las naves británicas y no se podían mandar refuerzos a las Américas.
este hombre consiguió 2 pequeños barcos, tan pequeños que se consideraban inútiles para el combate y tenían vía libre para ir a donde quisiesen, y zarparon en 1588 al rescate de la colonia. Pero estos capitanes, que eran mercenarios, querían lucrarse durante el viaje y se dedicaron a perseguir a cada barco español que vieron, pero como sus barcos eran antiguos y pequeños, no los consiguieron alcanzar, perdieron un montón de días persiguiendo a barcos, y cuando consiguieron atrapar a uno, les vencieron y les desvalijaron los españoles a los británicos. Como ya no tenían provisiones que entregar a la colonia, vuelta a Inglaterra otra vez. Con esto de la guerra contra España... Una pregunta, ¿sí? ¿En qué mar estaba esta colonia? Esto está cerca de lo que hoy sería Canadá. ¿Cómo se llama la colonia? ¿Cómo se llama la colonia? La isla Roanoke Island, la isla de Roanoke. He escrito Roanoke con K de kilo. Sí. La costa atlántica, ¿no? Sí, claro, sí. Todavía no habían cruzado hasta el Pacífico. Sí, claro, estamos hablando de 1500 y pico. Sí. Y bueno, la cuestión es, no podían mandar los refuerzos, estaba la guerra contra España y tardaron 3 años en volver a conseguir mandar algo. Ni siquiera un barco que fuese expresamente hacia allí, sino uno que se dirigía a otra colonia, y aceptaron dejarle de camino. El hombre estaba además que tenía ahí a su mujer, a su hija y a su nieta. Cuando por fin llega a la colonia, se la encuentra completamente desierta. No había cadáveres, no había signos de lucha, las casas habían sido desmontadas metódicamente, y la única pista que encontraron fue la palabra Croatoan en un poste. Los Croatoan eran una de las tribus de la isla, y además había otra isla cercana que se llamaba Isla de Croatoan porque estaba llena de estos mismos. Como se habían ido sin prisas, pues se veía bien, desmantelado ordenadamente el campamento, y además no habían dejado la señal de emergencia que los colonos de esa época tenían que dejar. Si tenían que abandonar por cualquier emergencia la colonia, dejaban tallada una cruz de Malta en algún lugar visible, y no había cruz de Malta, pero sí la palabra Croatoan. Asumieron que se habían ido con la tribu Croatoan, pero nunca... Perdona que te corte. Como medida de emergencia, ponerte a tallar una cruz de Malta. Hostia, que vienen los de tal, voy a tallar una cruz. A unas prisas. La verdad es que es un poco absurdo, pero poca cosa más se podía hacer en aquel entonces. No había sprays de pintura para hacer una pintada por ahí. Y no, me imagino que no querían hacer una cruz elaborada. Me imagino que con dibujarla en la corteza de un árbol habría bastado como símbolo. Pero bueno, la cuestión es, la colonia la encontraron desierta, no encontraron cadáveres, no había pruebas de que hubiese pasado nada peligroso, y jamás encontraron a los colonos. A partir de ahí surgió toda la leyenda que ha inspirado a películas tan horribles como la que he mencionado, que me ha llevado a hablar de esta historia. Pero aunque no hay pruebas de qué pasó con ellos, hay varias hipótesis. La más creíble es que se unieron a los indios, y está respaldada por varias pruebas secundarias. Por ejemplo, un mapa de 50 años después, que en una de las tribus ponía que vivían 4 hombres occidentales vestidos con ropa occidental. Perdón. Sí. Sigue. He sido yo que he soltado un... No, es que estoy teniendo... No es ninguno de vosotros. Estoy teniendo problemas de retorno y me oigo a mí mismo un segundo y pico después y me estoy pillando un mareo terrible. Es el idiotizador, ¿no? Del hormiguero. Y a que mola tu sección, Alo. A que mola tu sección, una vez la escuchas después. Acabas de ganar un oyente. Me cuesta explicarlo porque tengo que prestar atención a lo que digo. Es por lo que es la sección más escuchada, digo yo, ¿eh? O sea, claro. Aquí, yo no entiendo por qué no es la mía. O sea, aquí acabamos de encontrar el secreto de Alo, las trampas de Alo. Un oyente hace la diferencia aquí, ¿eh? Claro, hemos pasado de 2 a 3, pues claro, la sección más oída, claro. Un 50% más que el resto. Porque yo que sepa, yo tengo arrestado a toda mi familia, o sea que no lo puedo entender, o sea, no sé qué pasa. Bueno, pues nada, con esto ya termino, porque realmente las otras hipótesis son todas, cada cual más esperpéntica.
pero vamos, que lo más probable es que efectivamente la tribu se viese el invierno demasiado crudo y se unieron a los indios. No se sabe si les dejaron vivir a todos o se quedaron algunos y a otros les echaron, pero desde luego lo más probable es eso. Aparte, otra de las pruebas es que una tribu de la zona, décadas después, fue observado que construían casas de piedra de 2 pisos, cuando las tribus de esa época vivían en cabañas hechas de pieles y madera. Pues es curiosísimo, ¿eh? Yo tengo una historia, me acuerdo cuando viajamos Rocío y yo por el Amazonas, nos montamos una vez desde Belén, que es la desembocadura del Amazonas, hacia Manaos en un barco de carga y vas allí pues más de 10 días en el barco, con una hamaca, dormías por la noche y era muy gracioso. Y entramos por la zona de Santarém, a mitad del Amazonas, que llegaban niños a venderte fruta. Iban en canoas, tiraban una cuerda con un lazo y subían al barco y empezaban a venderte frutas. Y una de estas subieron unos niños que eran rubios con ojos azules. Y yo me quedé impresionado y uno de los lugareños me dijo que había gente, suecos, alemanes, que se habían perdido en Amazonas y se habían integrado en las tribus locales y habían tenido descendencia y que estos chavales probablemente eran pues, de origen sueco o alemán y que lo decía un poco por esta sección, ¿no? Que has hecho hoy, que probablemente se integraron. Por lo del Bounty o por los vascos aquellos de la colonia de cerca de Groenlandia, ¿no? Sí, de hecho, en Brasil también. En Brasil hay una ciudad que hablan en alemán. Es una ciudad muy grande, pero tiene un nombre alemán y allí los apellidos son alemanes. En Baleares creo que también hablan bastante. Y en Argentina hay una sección, hay un pequeño pueblo que hablan galés. Y otro que hablan afrikáner. Ah, sí. Sí. No, que es súper curioso lo de tu sección, como es verdad que por circunstancias diversas, al final la gente se mezcla con una tribu local o una gente local y hay partes de esas tradiciones que sobreviven o les sobreviven. Hay un montón de antecedentes históricos y tengo varios reservados para futuras secciones porque hay muchas historias muy interesantes. Muy buena, bastante muy buena más la que historia. Le ha copiado el final al abuelo Xavier, eso lo contaremos en la próxima sección. Yo tengo que empezar a hacerlo. Alo lleva haciendo estas cosas diciendo, pero esta parte te la cuento en el próximo programa o la semana que viene te hablo de esto y lo lleva haciendo ya los easter eggs estos bastante tiempo, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Claro, es que una cosa acaba llevando a la otra siempre, es inevitable.